Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 8, actividades diversas de Salomón. Te invito a orar. Padre nuestro, venimos ante tu presencia para alabarte y glorificarte y pedirte que perdones nuestros pecados, que vengas a cubrirnos con tu manto de justicia y que podamos vivir siguiendo tus pasos. Señor, queremos pedirte que por medio de tu Espíritu nos enseñes a través de tu palabra, que hables a nuestros corazones e impartas tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 trata de las edificaciones de Salomón, sus ofrendas, sus disposiciones de orden sacerdotal y los navíos que fueron a Esión-Geber. Así que daremos una mirada de lo que hizo del reino de Salomón, que fuera el más grande de la tierra. Leamos los versículos 1 y 2. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Salomón había dedicado 7 años y 6 meses para la construcción del templo y tardó 13 años más en la construcción del palacio real. Y entonces estos versículos hablan de que también reconstruyó las ciudades que Hiram, el rey de Tiro, le había dado. Esto nos lleva a recordar el convenio que hizo Salomón con Hiram. Leamos Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 10 al 12. Dice así: Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, le había traído madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Se cree que quizás Hiram devolvió las ciudades a Salomón, y que estas son las ciudades que, según Crónicas, capítulo 8, reedificó Salomón, y aunque estaban habitadas por gentiles, Salomón llevó allí a varias familias israelitas. Sigamos leyendo este segundo libro de Crónicas, el capítulo 8, ahora los versículos 3 al 6. Después marchó Salomón contra Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó Bet-Orón, la de arriba, y a Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. A Baalat y a todas las ciudades de habituallamiento que pertenecían a Salomón. También todas las ciudades de los carros y las de las gentes de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra sujeta a su dominio. Salomón está acrecentando su reino al tomar a Hamat de Soba. Hamat era una región importante al norte de Soba y de Damasco. Previamente David había derrotado a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamat. La forma en que Salomón conquistó a Hamat no se menciona. Se dice que edificó Tadmor en el desierto. Esta puede haber sido la importante ciudad de Palmira en el desierto de Arabia. Probablemente eran las ciudades fortificadas por Salomón que tenían almacenes para las tropas, para servir como puestos de avanzada contra los pueblos hostiles del norte, y constituían una base de aprovisionamiento en la primera línea de defensa de Israel. También reedificó las ciudades gemelas de Bet-Orón, que son las ciudades fortificadas que ayudarán al fortalecimiento de la nación. Salomón pretendió hacer de cada sección de la nación una fortaleza que ayudará a la seguridad de la nación. También edifica en Jerusalén y en otras comunidades cercanas.
El dominio que ejerció sobre las naciones circundantes de Israel lo podemos ver en los versículos 7 al 10. Dice: a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, cuyos descendientes habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no exterminaron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero no empleó Salomón a ninguno de los hijos de Israel en su obra, porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes y comandantes de carros y de su caballería. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Las naciones de los heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos que estaban en el territorio de Israel fueron dominados por Salomón y eran tributarios. Este tributo que pagaban ellos lo pagaban con trabajo. Cuando esa región fue tomada por los israelitas por primera vez, sus habitantes fueron sometidos al pago de tributos y estuvieron subyugados, mientras Israel fue fuerte. David sometió a trabajos forzados a muchos de los habitantes que no eran israelitas, para que sirvieran en sus preparativos para la edificación del templo. Así que basado en esto, los israelitas no eran sometidos a trabajos forzosos, sino que los israelitas eran los que ocupaban los puestos de confianza. Ahora, sobre estos hombres que eran tributarios y trabajaban en actividades fuertes, se les nombró una especie de capataces. Dice que eran como 250 hombres que les vigilaban. Ahora, hay una mención importante sobre la esposa de Salomón. Leamos el versículo 11. Trasladó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Aunque el libro de Crónicas no menciona nada acerca del matrimonio de Salomón con la hija del faraón, el casamiento de Salomón con la princesa egipcia fue una violación directa de la orden de Dios. El hecho de que ella se convirtiera y se uniera con su esposo en el culto de Dios no justificó la desobediencia de los requerimientos divinos. Elena de White comenta: desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darla en don a su hija, la menor de Salomón. Salomón reedificó esa ciudad y con ella fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa mediterránea. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiera era una excusa muy débil para pecar. Libro Profetas y Reyes, página 37. La alianza aparentemente ventajosa que formó con Egipto lo indujo a más alianzas con naciones vecinas. Se establecieron vínculos matrimoniales con princesas paganas que finalmente descarriaron a Salomón de Dios y lo indujeron a la idolatría. Más y más se desencaminó por las sendas del mundo, buscando grandezas y gloria y renunciando a los principios de la rectitud. Después de haber sido un rey sabio y temeroso de Dios, Salomón se degeneró al punto de convertirse en un tirano necio, ambicioso y opresor. Continuemos el estudio de Segundo de Crónicas capítulo 8. Salomón continúa promoviendo la adoración al verdadero Dios. Versículos 12 y 13. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Los ofreció según el rito de cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, las lunas nuevas y en las fiestas solemnes, 3 veces al año.
esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. No hay razón para suponer que Salomón personalmente actuara como sacerdote para ofrecer holocaustos al Señor. Evidentemente el rey no hizo más de lo que era permitido al pueblo y dejó que los sacerdotes realizaran las funciones que les pertenecían exclusivamente de acuerdo con la ley. Se da cuenta que en la guerra espiritual solo la adoración al Señor es el refugio seguro. Entonces se refiere a que se respetaron todos los turnos sacerdotales, tal y cual como David así los había organizados. Leamos los versículos 14 al 16. También estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, a los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes según el rito de cada día. Asimismo los porteros según su orden en cada puerta, porque sí lo había mandado David, hombre de Dios. No se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes, los levitas, los tesoros y todo otro negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. David había establecido las disposiciones concernientes a los sacerdotes, levitas, cantores y la tesorería. Y se reconoce a David como varón de Dios u hombre de Dios. Este término se emplea pocas veces en las Escrituras y se refiere a profetas de Dios, a Moisés y en este caso a David. E implica que son hombres que sirven al Señor y siguen sus indicaciones. Salomón ejecutó fielmente la tarea asignada y siguió las indicaciones que al respecto se le habían dado. Y llegamos al final de este corto capítulo con los versículos 17 y 18. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Salomón extendió sus actividades hasta este puerto del Golfo de Acaba, construyó e hizo funcionar una base naval allí. Esión-Geber era un gran centro de comercio y allí Salomón estableció sus naves. Es indudable que Salomón dominaba la ruta comercial terrestre de Palestina a Arabia y la ruta marítima a Ofir. Los hebreos no eran un pueblo de navegantes marítimos, por eso Salomón empleó marineros fenicios, así como los egipcios empleaban marineros de Biblos en sus diversas empresas comerciales en la zona del Mar Rojo. Esto lo llevó a Ofir, donde pudieron tomar oro. También se traían de allí madera de sándalo y piedras preciosas, y también probablemente plata, marfil, monos y pavos reales. Pronto Salomón se llenó de muchas cosas que hicieron su reino el más próspero, pero todas estas cosas llegaron a ser para Salomón una terrible tentación. Elena de Guay afirma: el espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salomón y en él de todos los verdaderos israelitas fue reemplazado por un espíritu de mercantilismo. Las oportunidades ofrecidas por el trato con muchas naciones fueron utilizadas para el engrandecimiento personal. Salomón procuró fortalecer su situación políticamente, edificando ciudades fortificadas en las cabeceras de los caminos dedicados al comercio. Las rentas del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron enormemente, pero ¿a qué costo? Debido a la codicia y a la falta de visión de aquellos a quienes había sido confiados los oráculos de Dios, las innumerables multitudes que recorrían los caminos fueron dejadas en la ignorancia de cuanto concernía a Jehová. Libro Profetas y Reyes, página 52. Israel estaba perdiendo su razón de ser, que es convertirse en el medio para que las personas llegaran a conocer del amor de Dios y fueran invitadas a adorar al Señor. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha dado dones y ventajas en muchas cosas para que podamos cumplir el objetivo por el cual Dios nos llama a ser sus hijos.
Y ese plan es que seamos misioneros, que seamos medios para la salvación de los perdidos. Esa es nuestra razón de ser. Dejar de cumplir ese cometido es perder el rumbo. Dedicar tu vida al servicio del Señor es la invitación que te hace el Todopoderoso. Sírvele con amor. Sea una antorcha para guiar el sendero de otros a la salvación. Que el Señor hoy te conceda su bendición. Es mi oración por ti. Amén.